Buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la unidad 2. El apellido de nuestra asignatura que es justamente la cultura. Es lo que nos orienta un poco hacia la comprensión de esta asignatura, en qué consiste. Entonces, primeramente hemos visto lo que es la antropología, el posible alcance que pueda tener y la vinculación también con lo que ustedes estudian. Es la parte importante. Entonces, en ese sentido, cada concepto es importante su comprensión y a partir de ahí también uno vincula con otros conceptos que finalmente se convierten en el universo de nuestra posibilidad en cuanto a comunicación. De hecho que la palabra cultura no es un concepto nuevo. Todos tenemos una idea de lo que pueda significar. Generalmente la persona asocia con costumbres, normas, valores, que sí son elementos culturales. Es muy difícil no encontrar una definición que pueda resumir todo, eh, nuestra forma de ser. Porque esa forma de ser entonces es lo que responde a la cultura. Entonces, la forma de ser, nosotros tenemos que entender también como para definir, porque abarca mucho todo lo que nos han enseñado, todo lo que hemos aprendido y todo lo que somos capaces de utilizar como técnica dentro del proceso de nuestra comunicación. Entonces, vamos a ver la primera definición y según la crítica, la definición más completa. ¿Por qué? Porque ofrece una visión holística dentro de lo que corresponde a la antropología y como su elemento principal, la palabra cultura. Entonces nos dice Taylor sobre la cultura es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. O sea que al ser miembro de una sociedad, necesariamente nosotros estamos en contacto con estos conceptos, pero en términos de práctica. No hay una cultura que no tenga conocimiento, que no tenga creencia, que no exprese su sentir a través del arte, que no tenga leyes o normas en las sociedades más primitivas. Tampoco podemos pensar en una sociedad que no tenga costumbres. O sea, a partir del uso, hábitos, costumbres, y con el tiempo eso se convierte en tradición, si es que sigue vigente en cuanto a su práctica. Desde el inicio tenemos que entender que no existe una cultura superior ni inferior, solamente diferente. Así también como ustedes han respondido en la consulta, ¿qué significa ser diferente? Porque uno va a decir, yo soy diferente, es lo que también es entendible como principio de la identidad. Porque si yo no estoy enfrente del otro, es muy difícil saberlo como yo soy. Y la cultura y sus elementos eso nos puede enseñar o demostrar. Un poco desglosando lo que nos dice Taylor, entonces, acá lo más importante, adquirido por el hombre como miembro de la sociedad. Entonces, ¿qué también significa miembro de la sociedad? Somos miembros así protagonistas. Lo que tenemos que preguntarnos, si somos los que cultivan de alguna forma lo que se va a hacer o simplemente somos receptores o consumidores de la cultura. Entonces, esta definición
está enfocada en los atributos que la gente adquiere en una sociedad particular. Y no como va a decir más adelante otro teórico, como una herencia biológica. Ahora, este proceso, o en realidad este es un proceso de aprendizaje que nosotros tenemos la experiencia y la posibilidad, ¿no?, de entrar en ese mundo de lo que se llama la enculturación, que es el proceso en que todos participamos y nos permite aprender los elementos de nuestra cultura. Quizás no exista una técnica para enseñar la cultura, sino no la aprendemos por observación. No hace falta que un padre le enseñe a su hijo cómo se hace, sino simplemente mirando lo que hace el papá o la mamá, entonces ya va también internalizando para que más adelante eso pueda ser una práctica común en su vida cotidiana. Hay otro antropólogo, Clifford Geertz, define la cultura como las ideas basadas en el aprendizaje y los símbolos culturales. Acá aparece el concepto símbolos, que también vamos a ver más con otro enfoque. Entonces, el ser humano es un ser simbólico, como dicen algunos, o es un animal simbólico. ¿Por qué? Porque utiliza el objeto y le da un significado. Así como le decía, no hace falta explicarle al otro que el pulgar hacia arriba significa que está todo bien. Porque dentro de ese símbolo ya está la explicación. Hay algunos que agregan ahora la palabra, pero no es necesario. Y muchos otros símbolos, así que en diferentes culturas también se usa como para señalar lo positivo, lo negativo y otros aspectos que el ser humano utiliza en su proceso de comunicación. Entonces las culturas se han caracterizado como conjuntos de mecanismos de control, planes, recetas, reglas, instrucciones que los ingenieros en computación llaman programas para el gobierno del comportamiento. Y lo mismo, porque es como que también nosotros estamos todos programados, diseñados, como para responder a lo que la cultura espera de nosotros. O sea, la cultura también es un concepto, vamos a decir, una cuestión formal. La cultura no es nadie, pero al final somos todos. Porque como miembros de la sociedad hacemos que eso perviva, ¿verdad? Porque solamente con la práctica una cultura puede existir. Por mucho tiempo así. Y cuando se deja de hacer, entonces ahí también ya no podemos decir que la cultura va a tener vida. Aparece ya como una cuestión histórica que podemos enseñarlo. Mencionábamos el tema de la costumbre, la gente menciona el tema de la época, la educación, por ejemplo, ya 1960, 1970, y la educación en la actualidad, sus enfoques son diferentes. ¿Por qué? Porque hay también una generación diferente que vive en ese contexto y entiende la realidad también de manera diferente. Entonces lo que nosotros buscamos es tratar de dar respuesta a la exigencia que surgen o como para sobrellevar ciertas crisis también con cambio o el cambio mismo que genera crisis. Entonces ahí aparecen nuevas prácticas que en su momento sirvieron como una medida paliativa o solución quizás, pero eso sí, es que sirvió, va a quedar como una herramienta dentro del proceso cultural. Ahora, según el mismo autor todavía, Clifford, nos dice que en tradiciones particulares las personas absorben dicho programa mediante la enculturación. Recordar entonces que la enculturación es el proceso de aprendizaje que todos tenemos dentro de nuestra cultura. Y todo lo que nos enseñan, nosotros vamos interiorizando. Y así también como a uno se le enseñó,
ya está capacitado para enseñar al que sigue. Y no siempre con esa intención didáctica, vamos a decirlo, sino es algo natural que se produce en el contacto de unos con otros, o simplemente cuando yo necesito vivir en sociedad, entonces también es importante adecuar cierto comportamiento para que esto pueda funcionar. Bien, hasta ahí algún comentario, consulta que tengan. Profe, Sí, la enculturación, puedes repetir el concepto, era proceso de aprendizaje de la cultura, ¿verdad? sí, acá tenemos. La enculturación es el proceso mediante el cual un niño aprende su cultura. ¿Qué quiere decir? Gracias, profe. En eso no hay, por ejemplo, así como le decía al principio, algo mejor ni peor. Lo que el niño va a ir aprendiendo es como para eh, también, en términos sencillos, entenderse con los demás dentro de su cultura. Y es lo que importa. Y no podemos pensar tampoco en una cuestión así que pueda depender de mí, no, es voluntario. Sino consciente o inconscientemente uno aprende los elementos culturales y ese aprendizaje entonces se llama enculturación. ¿Otra consulta o comentario que quieran hacer? Justamente acá nos dice, los individuos interiorizan gradualmente un sistema de significados y símbolos previamente establecidos. ¿Y quiénes le dan ese significado? Los adultos. Ahora, a todo también nos puede corresponder el hecho de darle significado a algo. Entonces, lo que sigue después va a aprender lo mismo de nosotros. Usan sistemas culturales para definir su mundo, expresar sus sentimientos y realizar juicios. Su mundo, también nuestra realidad, nuestra manera de ser, es lo que hace referencia cuando decimos qué tal tu mundo, ¿no? O definir su mundo, expresar sus sentimientos, de acuerdo también a la vivencia que tiene dentro de su cultura, cada uno. Y el sistema ayuda a guiar el comportamiento y las percepciones a lo largo de sus vidas, porque así se conoce. El otro, lo que nos observa, también ya perfectamente sabe cuáles son nuestra manera de demostración y lo que nosotros podemos llamar cultura. Esto también aparece como una característica, más adelante vamos a ver, pero le da un énfasis que la cultura se aprende, así como estábamos diciendo. Los niños fácilmente puede reelaborar lo que observa en los demás adultos. Esto también puede ser, o sea, que en lo posible, lo positivo, lo que tiene que permanecer por mucho tiempo. O sea, aquello que uno valora, entonces lo va a cuidar y va a hacer que permanezca. Sabemos también que por investigación hay otros animales que pueden aprender, pero quizás eso, o sea, que estamos seguros que eso no llamamos cultura, sino puede ser una domesticación o simplemente esa experiencia que ha tenido puede que evite ya en la próxima o haga lo mismo. Por ejemplo, acá el tema del fuego, no hace falta enseñarle a ningún animal que el fuego es peligroso, y más todavía cuando hablamos del ser humano. Ahí no hay un razonamiento ya así como un silogismo, sino algo inmediato que la mente transmite y de acuerdo a eso uno reacciona o actúa. Ahora bien, las características de la cultura es aprendida, es simbólica, es compartida, es modo de interpretación y significación de la realidad, es un dispositivo de adaptación y respuesta. Esto algunos vamos a ir viendo en desarrollo. Primero, entonces la cultura se aprende como ya habíamos visto. O sea, también menciona los monos y simios, que son nuestros parientes, así en sentido biológico, vamos a decirlo, por la estructura que pueda tener
en lo biológico. Ahora, nuestro aprendizaje cultural también depende de la capacidad que desarrollamos de manera única al usar símbolos, que Gear no había mencionado. ¿Por qué? Porque somos animales simbólicos. Y esa relación que nosotros tenemos con el objeto o con alguna demostración y su significado es lo que también nos permite comunicarnos de manera mucho más con diversas técnicas y a través de un proceso de aprendizaje consciente e inconsciente y con la interacción con otro, cada persona. Eso nuevamente podemos mencionar que la palabra interiorización y hace como suyo. Y eso ya permanece. El término que habíamos expresado entonces la enculturación. Siempre el proceso de aprendizaje va a ser la enculturación. Ahora, en la cultura se enseña directamente como cuando los padres piden a sus hijos decir, por ejemplo, gracias. Por ejemplo, en una reunión, uno de nosotros da, por ejemplo, un helado, vamos a decirle, a un niño que no es de su familia, y el niño como dentro de su emoción no reacciona como se le venía enseñando, entonces el papá le va a decir que exprese un término así como gracias. Entonces el niño va relacionando ya después. Cuando algo que le satisface vamos a decir, una manifestación, va a responder ya en la próxima de esa manera. Y así con los gustos, disgustos, también puede ser que haya influencia del más adulto. Y eso es una situación de aprendizaje que inevitablemente uno también va a internalizar. Entonces la cultura también se transmite a través de la observación, eso que ya habíamos mencionado. El niño o todos nosotros estamos mirando, y más todavía en un lugar que no manejamos en profundidad, entonces lo que nos queda es atender y mirar así detenidamente qué significa cada práctica. ¿Por qué? Porque lo que queremos en síntesis es también tener participación dentro de una cultura. Eso puede ser en forma muy activa, a veces mediana y otras veces casi nula, pero es también la manera que uno elige para participar. O sea que el hecho de hablar o no hablar en ese sentido no va a marcar la diferencia. Y una cuestión que ustedes van a entender mejor que nadie, que se absorbe también de manera inconsciente. Que no forma parte de un plan, no forma parte de una voluntad. En nuestro caso, y lo que menciona el texto, es el tema de la distancia. Por ejemplo, el tema de los norteamericanos, estadounidenses. Para ellos la distancia es fundamental. Y en Latinoamérica los acercamientos son muy pronunciados. Y hay otra cultura incluso que medio apegadito como para conversar. Entonces la cultura interna, eso no se ve como nada fuera de lugar. Sin embargo, cuando eso se observa de otra cultura, sí, ahí uno nota que son diferentes. Vuelvo a reiterar que eso no va a significar que va a ser mejor ni peor, sino simplemente diferente por sus prácticas. Y también quizás tengan sus motivaciones para mantener distancia o como también para acercarse demasiado. Ese acercamiento puede ser también un símbolo que vamos a entender como la confianza. Y hay que estudiar más entonces también para entender diferentes formas de manifestación que el ser humano pueda también dar de sí o expresar. Entonces seguimos con la cultura que se aprende. Según investigaciones, los antropólogos están de acuerdo en que el aprendizaje cultural está muchísimo más elaborado entre los seres humanos que entre nosotros poseemos la cultura. Evidentemente porque eso es lo que se usa como mecanismo
de comunicación. Y estos son más recientes, ¿verdad? Aceptan una doctrina llamada en el siglo XIX la unidad psíquica del hombre. Esto significa que aunque los individuos difieran en sus tendencias y capacidades emocionales e intelectuales, todas las poblaciones humanas poseen capacidades equivalentes para la cultura. O sea que no hay un sujeto en el universo que no pueda no aprender los elementos de su cultura. Y muchas veces uno va a apreciar, o en otro caso va a rechazar lo que practica el otro, pero lo que sale así con naturalidad simplemente son los miembros del... Y se nota cuando una persona no es del lugar, se nota que no tiene los mismos hábitos en cuanto a la forma de habla, los famosos ñenga de nuestros medios, que también significa un regionalismo. Entonces el otro sujeto que se va una o dos veces no va a entender, por ejemplo, muchas cosas, pero eso no significa que no va a aprender. O sea que por eso que la mayoría, cuando tiene la posibilidad, vuelve a sus orígenes. Porque ahí se identifica totalmente con lo que ha sido y con lo que es todavía. Yo no sé si ustedes también son así. Cuando vienen lo que no son de Asunción, por ejemplo, cuando hay fechas así, un feriado largo, por ejemplo, entonces ya lo primero que piensa, y si está en condiciones, es ir a ese sitio donde creció, por ejemplo. Y siempre con todos los elementos se identifica con las prácticas. Una cuestión de un poquito para reflexionar también. Y ahí surge el concepto, lo nuestro, ¿no? Y eso tenemos que también intentar redefinir en qué consiste, que nosotros en algún momento vamos a volver a preguntar. ¿Qué significa lo nuestro? Porque a veces, sin cuidado decimos, este es lo nuestro. Pero ¿qué significa lo nuestro, verdad? Y lo que no es nuestro, entonces, ¿de quién es? O cómo yo, con qué indicadores yo puedo eso determinar lo que es nuestro. Y siempre decimos en plural porque yo no soy el único que ha participado dentro de esa cultura. Por esa razón, también es importante entender de ese lado. A ver, ¿algún comentario o preguntas si tienen? Vamos entendiendo todo entonces. Eso yo voy a suponer siempre cuando ustedes están en silencio. También el silencio es una cuestión cultural. No se preocupen por eso. Puede significar que estoy de acuerdo, en otro contexto que soy cómplice, en otro contexto respeto, y así una cantidad de formas de entender una experiencia. Otra característica tenemos que la cultura es simbólica. Decíamos que el ser humano, a partir de una práctica, un objeto, eso le da significado. Entonces, Leslie White define la cultura como dependiente de la simbolización. La cultura consiste en herramientas, implementos, utensilios, vestimenta, ornamentos, costumbres, instituciones, creencias, rituales, juegos, obra de arte, idioma, etc. Se dan cuenta que tiene otro enfoque, tiene otra manera de ver, tiene otro análisis en cuanto a su observación como para definir la palabra cultura. Pero la parte central acá es la simbolización. Somos un ser simbólico porque nos manejamos, nos comunicamos a partir de lo que tiene significado. No decimos todo, pero entendemos a qué se refiere cuando una experiencia así como le decía, como el pulgar hacia arriba. Y otro gesto que también representan símbolos en nuestra cultura. Entonces solamente la persona que comparte esa cultura y en algún momento se le explicó o entendió,
el significado puede también convivir con esas expresiones. Caso contrario, se tiene que enseñar, o lo que sí o sí va a preguntar la persona que no es del sitio, no es del lugar. Entonces, eso también es importante entender. Paraguay, la cultura se originó cuando nuestros ancestros adquirieron la habilidad de usar símbolos. Esto es, originar y conferir significado a una cosa o evento, y en consecuencia, a asimilar y apreciar tales significados. El símbolo sin significado no tiene sentido. Entonces no es símbolo si es que no tiene significado. Entonces, al desconocer, por ejemplo, un gesto, una demostración, simplemente es como que no hay. Entonces, solamente los miembros que comprenden tal situación pueden decir, esto es un símbolo. Quizá no va a buscar de ese lado, sino simplemente ya va a saber lo que significa. Y es lo que es importante dentro de la cultura. Por lo general los símbolos son lingüísticos, pero también existen símbolos no verbales, como la bandera. En este caso ya es una cuestión más abarcante. Hay muchas veces marcas o símbolos que no hace falta escribir. Por ejemplo, para los creyentes, el agua bendita es importante. Y tanta otra cosa que también se puede mencionar. En este caso, el agua bendita asocia otros símbolos, por ejemplo, como el agua, la santidad. Y sabemos también que es una cuestión arbitraria y convencional. ¿Por qué? Porque no es algo científico, pero mucha gente considera, mucha gente lo tiene en cuenta, lo lleva a cabo. Y eso culturalmente nosotros no podemos decir que está bien ni que está mal, ¿verdad? O sea que podemos decir incluso que está bien, porque estamos analizando desde el punto de vista así del otro, de manera objetiva, no de manera subjetiva. Porque si calificamos de manera subjetiva, solamente lo que uno practica va a estar bien. Y lo que el otro practica, no. Otra característica de la cultura se comparte. Como somos seres sociales, entonces la única manera de que esto tenga vida, entonces es el hecho de compartir. Y se comparte así. En algunos casos hay prácticas que sí desaparecen, se debilitan, y otras veces que sí permanecen por mucho tiempo. El hecho cuando alguien habla, qué atención uno le da, le presta. Entonces, muchos llaman eso respeto, dicen. Cuando le está hablando al otro, no toca su teléfono. Y quizás esos son modelos de comportamiento que se ha adquirido en la casa, o simplemente es una decisión que uno tiene porque también le gustaría que el otro sea así en un momento de la práctica comunicativa que en realidad a todos nos afecta, ¿verdad? Entonces no podemos pensar, por ejemplo, un valor o una costumbre en forma particular. Siempre tenemos que socializar. Y ese es el sentido de la enculturación. ¿Por qué? Porque se enseña de una manera con el fin de unificar las experiencias y proporcionar eso a los que están dentro de la cultura. A ver, Lilian, Elizabeth, adelante. Sí, profe, por ejemplo, cuando se va a comer en una casa, ¿verdad? En una familia, se va a almorzar, por ejemplo, Sí. algunos padres o las personas responsables le enseñan, por ejemplo, a los hijos que se laven las manos, después den gracias por la comida, si es que creen en Dios, ¿verdad? Y otros, por ejemplo, que no coman sin remera. Por ejemplo, que los hombres lo que si hace calor normalmente, ¿verdad? Andan sin remera. Y hay, por ejemplo, personas mayores que no permiten que se sienten hacia la mesa, por ejemplo, ¿verdad? Así es. Y le van enseñando hacia los hijos un hábito a la hora de comer, con el comportamiento.
cosa que no sucede cuando ya los padres están ausentes por trabajo, eso, y se quedan con empleadas, por ejemplo. Bueno, eso mientras no estén los padres o los responsables, ¿verdad? Que van enseñando a los niños. Así mismo. Y así como también nosotros sabemos, a algunos hay que enseñarle, hay que decirle, mientras que el otro sí, observando ya entendió todo. Y muchos llaman incluso ese hecho de sentarse sin remera en la mesa, también como expresaste, una falta de respeto o una falta de aplicación de lo que nosotros llamamos comúnmente el sentido común, el darse cuenta. O sea, ¿qué significa darse cuenta? Eh, no hace falta que en toda situación nos tiene que explicar. Entonces, la cultura es un concepto que tiene muchísimo alcance. De todo lo que el ser humano realiza, entonces se llama cultura. Y esa es la frontera con la naturaleza misma, donde hay intervención del ser humano, entonces se llama cultura. Ahora, cuando el hombre todavía, o el ser humano todavía no impuso a veces por necesidad, los cambios, entonces se llama naturaleza. Pero cuando ya el ser humano aplicó ciertas técnicas y convirtió para su uso, se llama cultura. Entonces, toda la creación del ser humano, también podemos definir así la palabra cultura. Toda la creación del ser humano. Ya sabemos la creación que pueda tener el ser humano, no es algo sobrenatural, sino simplemente a partir de lo que existe, entonces eso puede hacer la modificación. A partir de su creatividad también, o como respuesta a una crisis, que eso aparece como una innovación, y esa innovación, como es del agrado de la mayoría, entonces se queda ya como un elemento cultural. En cambio, también hay otra práctica que nos satisface, simplemente se deja de hacer, y a eso llamamos eliminación selectiva. O sea que ya nadie dice, ya nadie recuerda, ya nadie practica, entonces se va eliminando. Bien, entonces esto es lo que corresponde a esta primera parte de la clase sobre cultura. Si ustedes tienen algo que agregar o consultar, adelante. Tema bastante sencillo, ¿verdad? Lo importante es entender y diferenciar también de lo que no es cultura y lo que es cultura. Sí, Lilian, adelante. Sí, nada más que me vino a la mente el recuerdo nomás de que en el extranjero, por ejemplo, nuestra sopa paraguaya, ellos se imaginan que es algo líquido, ¿verdad? Sí. Y para nosotros es tan simbólico, por decir, de comida tradicional la sopa paraguaya, ¿verdad? Y cuando uno le quiere, por primera vez le está nombrando, ¿verdad? A alguien si quiere comer nuestra sopa paraguaya, sin saber lo que es, ¿verdad? Cuando se le presenta, se sorprende de que es algo sólido, porque ellos como cultura tienen en mente que la sopa es líquida siempre, ¿verdad? Eso es algo característico. Sí, está muy bien. Emilia Ábalos, adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hablando de cultura, aquí en nuestro país, nuestra cultura de repente es visitarle a los amigos, ir a casa, compartir y muchas veces sin avisar. Y justamente estaba mirando, o sea, leyendo una parte que en otros países, específicamente creo que en la China, no podés hacer eso. Vos no podés visitarle a tu vecino porque sí nomás. Es toda una ceremonia. Tenés que avisar, ellos te tienen que contestar si es posible, si no es posible. Y todo eso nomás estaba pensando que forma parte de nuestra cultura y nosotros como paraguayos vamos cayendo y por lo general vamos cayendo en horario pico, donde ya sea se está por servir una merienda, una cena. Me pongo nomás a pensar en otros países. Alemania también no permite las visitas de sorpresa. Vos tenés que avisar
tipos, quitar turno, cita para que vos puedas ir a visitar a un amigo o a una amiga. Eso no me quería aportar. Está muy bien. Y acá también está tomando esa forma de a poco. Está muy en juego el tema de lo económico, por ejemplo. Porque el hecho de recibir visita significa también gastos. Y por eso que la antropología nosotros definimos como la ciencia que estudia al hombre o al ser humano en todas sus dimensiones. Y esa dimensión social, cultural, religiosa, ética, económica, de alguna manera nosotros manifestamos eso dentro de este proceso cultural. Entonces cada país tiene su manera de ser. Y en cierto caso va a llamar la atención, en otro caso es como que nos parece natural y así vamos aprendiendo de los demás y enriquece cada vez más también nuestra forma, así, vamos a decirle, holística, porque esa es la finalidad de todo esto. No mirarlo solamente de manera subjetiva y calificarlo otro como si fuera que no está bien. Es el gran contenido también y desafío que tienen las ciencias sociales de hacer comprender que el otro es importante y como dice Clifford, un escritor argentino, el otro me importa, ¿verdad? O sea que una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es manifestar ese desacuerdo de manera desprolija, muchas veces como para dañar al otro en su sentir, en su así soy o así somos. Sí. No sé si alguien más levantó la mano. Sí, yo nomás, profe, Sí, para acotar un poquito lo que dijiste hace un rato del silencio, que de nosotros es cultural. Y eso tiene su lado bueno y tiene su lado malo, sí, porque eh, otros países muy cerquita nuestro, como son los argentinos, por ejemplo, eh, o los brasileños, ellos no se callan, por ejemplo, ellos están acostumbrados a hablar, mismo si tenemos en nuestro grupo una persona que es de nacionalidad argentina, vemos las diferencias, o sea, en el sentido de que sabe hablar, expresa sus sentimientos, se manifiesta. Pero creo que en este tiempo las generaciones nuevas están aprendiendo a hablar un poco. Solamente que se necesita ese equilibrio para no faltar el respeto, ¿verdad? Esa parte nomás es de repente, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que se hable, se manifieste si uno no está de acuerdo con algo. Bueno, y ese grado de equilibrio se va alcanzando, ¿verdad? claro. Y ahí también pasa por el tema de la interpretación. A veces uno expresa su opinión y podía pensar que con respeto ha considerado todos los puntos. Sin embargo, el otro puede entender como que no hubo respeto. Entonces, ese criterio también objetivo, vamos a decirle, de lo que refiere a los valores y las prácticas, es otro tema que es muy difícil de unificar. Pero cultura, acá la idea central es que no existen culturas superiores ni inferiores, solamente existen diferencias dentro de la cultura. Y esa diferencia en ningún sentido se tiene que entender lo que como es superior o inferior. Si uno habla mucho, habla poco, trabaja en esto, no trabaja en esto, entonces todo eso solamente marca una diferencia y ahí no hay criterio de superioridad ni inferioridad. Ahora, cuando queremos hablar en esos términos, tenemos que poner criterios o indicadores. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, por ejemplo, es mejor? La cultura musical, la cultura deportiva, la cultura académica. Entonces, en esos aspectos sí nosotros podemos mencionar cierta diferencia hacia una explicación también más didáctica para que el otro pueda entender de qué estamos conversando. Y quizá también ustedes, cada uno tenga su propia definición, su propio concepto de la palabra cultura. Lo que a mí me caracteriza, lo que a mí me identifica,
pero como miembro de un grupo social, que es lo más importante. Nadie asume una cultura, o sea, una práctica que pueda llamarse cultura en todos los tiempos. Sí o sí está en contacto con el otro. Bien, entonces esto forma parte de nuestra primera clase sobre cultura y continúa en las siguientes sesiones que vamos a ir hablando más del tema. De momento, entonces, estamos terminando esta clase y le agradezco mucho la participación y el respeto de siempre. Que tengan todos buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias a Buenas todos. noches, Gracias, profe. profe. Gracias. Buenas noches, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.